El Día Mundial del Ictus se conmemora cada 29 de octubre, con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre esta enfermedad, los factores de riesgo y síntomas. El ictus, también conocido como accidente cerebrovascular, es un trastorno brusco que afecta la circulación sanguínea del cerebro. Puede ser causada por obstrucción de vasos sanguíneos o por la ruptura de arterias. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, Día Mundial del Ictus. ¡Comenzamos! Un ictus, también conocido como derrame o ataque cerebral, es una emergencia médica en la que el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe, lo que causa que las células cerebrales mueran por falta de oxígeno. Ocurre por un bloqueo en una arteria, conocido como ictus isquémico, o por la ruptura de un vaso sanguíneo, conocido como ictus hemorrágico. Los síntomas que aparecen de manera repentina incluyen debilidad o entumecimiento facial, o de un lado del cuerpo, dificultad para hablar o entender, problemas de visión y pérdida de equilibrio. La intervención inmediata es crucial para limitar el daño cerebral. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Como ya lo vio al inicio, el día de hoy vamos a hablar del Día Mundial del Ictus, que bueno, se conmemora el día de hoy. Vamos a ver a qué se refiere este padecimiento, qué quiere decir, porque es importante que lo conozcamos. Y bueno, para ello nos acompaña el doctor Giovanni Alexander Rodríguez, quien es del ICEA, y bueno, y es coordinador de la Unidad de Especialidades Medias en Enfermedades Crónicas de Aguascalientes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, bueno, y de hablarnos de este tema tan importante. Pero antes de que, bueno, ahora sí que iniciemos con las preguntas y nos platique de qué se trata, nos gustaría que también nos dijera un poco de usted, qué es lo que realiza en el ICEA y qué se especializa y, bueno, a qué se dedica. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, por la invitación. Yo, bueno, como ya mencionaste, mi nombre es Giovanni Alexander Rodríguez, soy médico especialista en medicina integrada y ahorita actualmente estoy el coordinador de la UNEM de enfermedades crónicas de aquí de Aguascalientes. Esta unidad se especializa para estar atendiendo personas que viven con hipertensión, que viven con diabetes, con obesidad, con dislipidemia, para tratar de controlarlos y evitar este tipo de complicaciones. Ok, sí, que empiezan, ¿no?, con esas enfermedades, que es lo que vamos a ir viendo ahorita a lo largo del programa. Pero bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestro invitado del día de hoy y conozcamos sobre este tema del Día Mundial del Ictus, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre qué es el ictus y qué podemos hacer si se presenta. ¿Sabes qué es el ictus o accidente cerebrovascular? Creo que sí. Según a lo que sé, es como cuando se genera un trombo o como una obstrucción en la parte del cerebro y eso genera como un derrame de sangre dentro del cerebro, entonces altera como ciertas funciones cerebrales. Sí, es cuando se interrumpe la irrigación sanguínea en el cerebro. La verdad no sé qué es, y, bueno, siento que es algo malo, la verdad no sé. Bueno, accidente cerebrovascular es cuando pasa algún trauma, ya sea craneoencefálico. En esos casos tiene que
hospitalización inmediata para corroborar más que nada síndrome de Glasgow, perdón, verificar que esté consciente, que pueda mover, pues no sé, como todo lo motor, que pueda hablar y que pueda comunicarse bien. Es un tipo de accidente que ocurre cuando hay alguna falla en el cerebro, en nuestro sistema nervioso. ¿Qué tienes que hacer si te toca presenciar este evento? La verdad no sé si yo podría hacer algo, pero pues sería llamar al 911. Lo único que sé es que se tiene que inmediatamente tener una atención médica o llevar al hospital, ya que pues como tal una persona no puede ayudar en nada para solucionarlo o así. No tengo conocimiento en primeros auxilios y la verdad mejor pues dejo a la persona involucrada en ese accidente en paz y llamo a la emergencia para que lleguen a auxiliarlo. Primero que nada, llamar a la ambulancia, verificar, bueno, decir que viste un accidente cerebrovascular, pedir que traigan recuperación inmediata, mandarlo a hospital, urgencias y que más que nada el médico ¿cómo se llama? Lo revise bien. Pues lo principal es llamar a servicios de emergencia, sobre todo cuidar el área, que no llegue alguien a interrumpir o vaya a mover para evitar que se agrave el accidente y sobre todo seguir las indicaciones de la autoridad. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Doctor, ¿cómo observó a nuestros estudiantes? Creo que sí falta mucha información, ¿no? Algunos ni siquiera sabían a lo que se refería. Exacto, yo creo que también la palabra accidente como que refiere o piensan las personas de que puede ser forzosamente por un accidente automovilístico, un traumatismo, y realmente es algo completamente diferente. Aún así yo siento que tienen un poco de idea de que más o menos por dónde va, que mínimo saben que es algo que es directamente en el cerebro y que puede afectar lo que son sus funciones. Y también algo que me encantó que dijeron es de que, bueno, yo no sé qué hacer, pero llamo a una ambulancia. El llamar a una ambulancia es hacer mucho. Sí, yo creo que si no sabemos, mejor buscamos ayuda, ¿no? Exactamente. Que es lo principal. Pues bueno, doctor, ahora sí vamos a iniciar con las preguntas y bueno, para que aprendamos todo el público y bueno, nosotros sobre este tema. Vamos a iniciar con el principio. Bueno, ¿qué es el ictus y con qué otro nombre se le conoce? Bueno, el ictus se le ha conocido con muchos nombres en torno de la historia. Lo conocemos nosotros como accidente cerebrovascular o evento vascular cerebral en la rama médica, aunque también dentro de lo que es la Vox Populi se ha estado conociendo como una embolia cerebral o un derrame cerebral. También inclusive en la literatura anglosajona se maneja como stroke, que es el término como que lo engloba prácticamente todo. ¿Qué cosa es? Es una enfermedad que nos da por alguna oclusión dentro de nuestro cerebro, por alguna presencia, un coagulito que llegue directamente a alguna arteria y la tapa, o en algunas ocasiones que se pueda romper esa arteria y genera un sangrado dentro del cerebro. Y es lo que, como lo habían mencionado, que se pueden dividir entre lo que es isquémico y hemorrágico. Ok, y bueno, ahorita vamos a aprender sobre eso porque sí creo que es ahorita un término que nos cuesta trabajo entender, ¿no? Y bueno, ¿qué tipos de ictus existen y bueno, cuál es el más común? Ahorita nos mencionaba uno, ¿no? Sí, el isquémico es el más común que tenemos. ¿Por qué se da? Se da por la presencia de un coágulo que se genera ya sea dentro de lo que es nuestro corazón o en alguna de las arterias y viaja, y al momento de viajar va y tapa alguna de las arterias. Entonces al momento de tapar esa arteria no le llega suficiente cantidad de sangre a esa porción específica de lo que es nuestro cerebro, y esto pues, obviamente afecta todo lo que son las funciones en lo que es el área en donde llega. Y existe también el otro tipo, que es el hemorrágico, que es porque se revienta una arteria del cerebro y al momento de reventarse, pues simplemente la sangre que debería de llegar hacia el cerebro se escapa. ¿Y las causas de estos, por ejemplo, bueno, del isquémico, cuál es la causa por la que se produce? Bueno, se le llaman enfermedades multifactoriales porque no es una causa directa, sino que es una asociación de varias causas, que puede ser desde, por ejemplo, una diabetes descontrolada, una presión arterial mal controlada, que tengamos problemas con lo que es el sobrepeso y la obesidad, que tengamos problemas, por ejemplo, con las grasas en la sangre, principalmente el colesterol malo, y además de eso, pues también la falta de ejercicio, el tipo de comida con alta cantidad de grasas o alta cantidad de sodio, de sal, son parte de los factores que nos llevan a generar este tipo de enfermedad. Sí, o sea, es un conjunto de varias cosas, exactamente. ¿no? Lo que nos llevan a caer en esto. ¿Y el hemorrágico?
Bueno, ¿qué lo produce o qué sucede aquí? Hay varias causas También. y dentro de ellas, digamos que la principal o la que más nos llama la atención es la presión arterial. Cuando está muy, muy alta, incrementa mucho el riesgo de que por la presión que hay dentro de las arterias, se rompa una arteria, no se pueda tapar de forma adecuada y se fugue por ahí la sangre. Sin embargo, también existen problemas de tipo genético, como malformaciones arteriovenosas, que son arterias que se forman muy defectuosas, que al momento de subir un poquito la presión es más fácil que se rompa. Ok, por eso es importante que, bueno, si padecemos de presión arterial alta, pues estarnos cuidando y checando, ¿no? exactamente. O sea, estar en este chequeo constante, que a veces se nos olvida, doctor, estarlo revisando. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo de padecer un ictus? ¿Cuáles podríamos mencionar? Bueno, los factores de riesgo creo que son exactamente los mismos. Los mismos. O sea, tener nuestras enfermedades crónicas descontroladas es lo que nos pone en riesgo. También, inclusive lo que es la mala información, productos milagrosos que dicen, tómate esto y deja de tomar tu medicamento y se te va a curar la presión arterial, eso nos pone en riesgo de presentar un ictus. Pero sí se da más en adultos, ¿no? O sea, no lo vemos tanto en jóvenes. En jóvenes se puede estar presentando en caso, por ejemplo, más del EBC de tipo hemorrágico o el ictus hemorrágico, por esta misma alteración de malformaciones arteriovenosas. Afortunadamente es muy raro que se pueda llegar a presentar, pero pueden inclusive encontrarse en personas jóvenes, aunque realmente es muy, muy, muy raro que se pueda llegar a presentar. Más en adultos, en plenitud o inclusive en adultos mayores. Sí, claro, que sería de quienes presentan más este padecimiento. Y bueno, ¿cuál es la prevalencia del ictus en México y en Aguascalientes, doctor? Bueno, en México aproximadamente son cerca de 170,000 casos que se documentan cada año, estando teniendo prácticamente como un evento vascular cerebral o un ictus cada 4 minutos durante todo el año, ¿no? Entonces es una tasa muy, muy alta. ¿Sí? Y aquí en Aguascalientes estamos teniendo más o menos en promedio cerca de 4.5 casos por día. Entonces realmente por día son bastantes, porque son 4 casos diarios. Sí, es mínimos que tenemos. Alto. Sí, o sea, aunque pareciera un número más bajo aún así sigue siendo muy importante el número. Así es, sigue siendo alto. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, del Día Mundial del Ictus, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso y bueno, como le mencionábamos hace un momento, el día de hoy estamos hablando del Día Mundial del Ictus y bueno, nos acompaña el doctor Jovan Alexander Rodríguez para hablarnos de este tema. Vamos a seguir conociendo y aprendiendo a qué se refiere este término, pero antes vamos a ver una cápsula que es del IMSS Bienestar sobre el Día Mundial del Ictus. La enfermedad vascular cerebral, EBC, también conocida como ictus, es primera causa de discapacidad y una de las 10 primeras causas de muerte en México. ¿Cuándo ocurre la enfermedad vascular cerebral? La EBC se desarrolla cuando el suministro de sangre en una parte del cerebro se interrumpe o se reduce. Esto impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes, ocasionando que las células cerebrales mueran. Esta enfermedad se clasifica en hemorrágica o isquémica. La hemorrágica, también llamada derrame cerebral, se presenta cuando un vaso sanguíneo se rompe, causando un sangrado dentro del cerebro. Se estima que el 30% de los casos de EBC son de tipo hemorrágico. La isquémica, infarto cerebral o embolia, ocurre cuando el flujo de sangre se interrumpe por una obstrucción en un vaso sanguíneo. Este bloqueo puede ser causado por grasa o un coágulo de sangre. El 80% de los casos de EBC son de tipo isquémico. En México, 1 de cada 5 personas que sufren infarto cerebral fallece y 3 de cada 5 pueden quedar con secuelas, algunas incapacitantes. La enfermedad vascular cerebral, o EBC,
Es un problema de salud pública por su alta incidencia en la población. Esta enfermedad es la causa de la mitad de los problemas neurológicos atendidos en los hospitales generales. Cuando esta enfermedad no es tratada a tiempo, puede ocasionar secuelas como parálisis en una o varias extremidades, dificultad para caminar, falta de equilibrio y rigidez. En algunos casos se puede perder sensibilidad en algunas partes del cuerpo. También se presentan problemas en el habla, para comer o beber, problemas en la visión o dificultad para controlar las emociones. Cuando está ocurriendo la EBC, hay síntomas que ayudan a detectarlo. Estos son: cara colgada, Debilidad en un brazo, en una pierna o en ambos. mano pesada, Deformaciones en el rostro. visión borrosa en uno o ambos ojos, Mareos. pérdida del equilibrio o caídas sin explicaciones. Cuando una persona presenta estos síntomas, hay una ventana de 4 horas y media para que reciba atención médica y que se reduzcan las posibilidades de tener secuelas. En nuestro país, cada año se registran 170,000 casos de EBC. De ellos, 34,000 pueden fallecer en los primeros 30 días y 7 de cada 10 quedarán con alguna discapacidad. Existen factores de riesgo que incrementan las posibilidades de padecer una EBC. Unos son los factores controlables, como hipertensión, principal factor de riesgo, Diabetes, tabaquismo, colesterol, triglicéridos elevados, mala alimentación, sobrepeso y obesidad, sedentarismo enfermedad renal, y factores de riesgo no controlables, ser de sexo masculino, tener predisposición genética, tener más de 50 años en el caso de las mujeres, tener más de 45 años en el caso de los hombres. La EBC es prevenible en 9 de cada 10 personas y depende del cuidado que tengamos cada uno de nosotros y las acciones que apliquemos para prevenir que ocurra. ¿Cómo? Mejorando los hábitos alimenticios y adoptando una dieta más saludable. Manteniendo un control regular de la presión arterial después de los 40 años. evitando el consumo de alcohol y tabaco. Seguir un tratamiento médico en caso de padecer alguna de las enfermedades consideradas como factor de riesgo. Para facilitar la identificación de los síntomas de una EBC, te recomendamos aplicar la estrategia del camaleón. K. Cara colgada. Mano pesada o debilidad en el brazo, pierna o en ambos. L. Lengua trabada. Ponerse en acción y acudir al médico. Camaleón. Recuerda que las primeras horas son determinantes para evitar daños mayores, secuelas o incluso la muerte. El Día Mundial del Ictus se celebra cada año el 29 de octubre y tiene como objetivo dar a conocer los factores de riesgo y signos de alerta para una identificación temprana y evitar los accidentes cerebrovasculares. Además, busca crear conciencia en la población sobre la gravedad de esta enfermedad. Recuerda que cerca del 90% de los infartos cerebrales que ocurren por primera vez se pueden prevenir. Aprende a identificar los signos de alarma y recuerda que cada segundo cuenta para una mejor recuperación o incluso salvar la vida. Servicios de Salud, IMSS Bienestar. Gobierno de México. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, ver un poco más de lo que se refiere el ictus. Vamos a continuar con las preguntas, doctor. Pues bueno, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias del ictus si no se trata oportunamente? ¿Qué sucede? Bueno, de hecho el ictus es la primera causa, por ejemplo, de discapacidad. Entonces podemos llegar a tener una discapacidad tanto parcial como inclusive en algunos pacientes hasta permanente. De que inclusive hay personas que ni siquiera ya se pueden levantar de su cama y hay otras personas que con un poco de terapia y rehabilitación pueden llegar a mejorar. E inclusive también hasta la muerte en estadios ya muy críticos. Por eso la importancia de acudir la importancia de evitarlo. ¿No? Y de evitarlo también. Exactamente. Pero sí tratarlo lo más pronto posible. Y bueno, ¿qué lugar ocupa el ictus como causa de mortalidad y discapacidad en México y en Aguascalientes? En la cápsula mostraba algunas cifras. Cifras, pero nos gustaría que nos dijera usted, por favor. Bueno, según las últimas reportes que nos da lo que es el INEGI del año pasado, estaba todavía dentro de lo que es 8º lugar en forma general, lo que es el ictus en forma específica, y en 4º lugar en mujeres, aunque realmente el primer lugar sigue siendo enfermedades cardiovasculares. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares también obviamente pues esta parte de lo que son el ictus.
Bueno, pues sí hay que seguir trabajando con los cambios de hábito y bueno, todo lo que estamos viendo que nos puede ayudar. Y bueno, esta pregunta creo que es muy importante porque nos puede ayudar a nosotros a saber qué está pasando. Por ejemplo, ¿cuáles son los signos o síntomas que nos indican que una persona, bueno, está teniendo un ictus? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se presenta? Bueno, podemos tener varios síntomas. No siempre aparecen todos los síntomas y no siempre se ven de forma muy completas, pero hay que estarlo sospechando. Por ejemplo, se menciona acerca del rostro caído, o sea, de que la mitad de la cara se vuelve asimétrica con respecto de la otra mitad, que se nos cae el labio, que se nos cae el párpado, problemas para podernos concentrar, de que nos dicen cosas muy sencillas y nos cuesta trabajo poder entender lo que nos están diciendo o nos cuesta trabajo poder hablar, que arrastremos un poco la lengua al estar hablando, que tengamos problemas de la movilidad, que tengamos pérdida de fuerza tanto de la mano, del pie, de la mitad de lo que es nuestro cuerpo y pues prácticamente son digamos como que las alteraciones que más vamos a estar teniendo, alteraciones de la marcha, alteraciones de la coordinación, problemas pues por ejemplo en el equilibrio. ¿Sí? ¿Pero estos se dan al momento de ya padecer el ictus o con tiempo de anticipación? Van apareciendo en el momento en el que ya se generó lo que es el ictus. Cuando genera ya el problema a nivel vascular, empiezan poco a poco a estarse presentando estos síntomas. Entonces, cuando estamos comiendo y que de repente el abuelito que vemos de que se va yendo de lado o que no puede comer o que se le sale la comida y que le hablamos con él y como que nos contesta raro, son datos de que ya está presentándose ya la enfermedad. Ok, para estar muy al pendiente de estos síntomas o esto que observemos. Bueno, ¿y por qué se dan específicamente estos síntomas? ¿Qué sucede que se presenta esto? Bueno, inclusive dentro de lo que es la cultura pop y lo que son algunas películas, todavía se sigue pensando de que no ocupamos el 100% de nuestro cerebro y es algo que es completamente erróneo. Todos ocupamos nuestro cerebro, los dos lados al mismo tiempo y en todo momento, ¿no? Hay unas áreas que son específicas para poder ver, otras para poder hablar, otras para sentir que si me quemo, si me pico, para poderme mover, para poder pensar. Entonces, cuando hay una oclusión de un vasito que llega a generar que la sangre con los nutrientes y el oxígeno no está llegando hacia esa área, esa parte de nuestro cerebro empieza a irse apagando. Yo muchas veces les digo a mis pacientes que es prácticamente como si agarráramos la televisión y le jaláramos el cable y se apaga inmediatamente y deja de verse. Todos esos síntomas son por esa misma circunstancia, porque nuestro cerebro no está haciendo las funciones que normalmente debe de estar haciendo. Por eso en cada persona también llega a ser diferente los síntomas, ¿no? Dependiendo cuál es la arteria que se tapó. Sí, por eso es difícil a lo mejor que lo identifiquemos, porque bueno, cada quien es diferente. Estar muy pendiente de esto. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer si nos toca presenciar un accidente cerebrovascular? Bueno, de hecho yo creo que inclusive los chicos en la primera cápsula lo mencionaron bastante bien, de que no sé qué hacer, pero llamo a una ambulancia. Eso es lo principal, llamar a la ambulancia porque aquí el tiempo es oro, ¿no? Entonces, lo primerito es identificarlo, ver que hay algo que no está pasando de forma normal, hablar a una ambulancia, y a nuestros servicios médicos de emergencia, el 911, el 080, y posteriormente explicarle lo que está sucediendo y que puede ser que uno de sus familiares está presentando un ictus y mientras estar acompañando a nuestro familiar o a la persona que vemos que está presentando el ictus, ponerlo en una posición cómoda y esperar a que lleguen nuestros servicios médicos de emergencias. Sería lo único, no hacer ninguna otra cosa. No hay nada más que podamos hacer. De acuerdo, sí, pues esto lo sepamos para que bueno, estemos pendientes de lo que pueda suceder, pues de inmediato llamar a los servicios de emergencia. Y bueno, ¿qué importancia tiene el actuar oportunamente ante un evento de esta magnitud? Bueno, el tiempo es oro, como habíamos platicado. Y al momento de que lo hacemos de forma más rápida, vamos a tener una mayor cantidad de área cerebral que va a estar salvo. Entre más pasa el tiempo, la lesión puede hacerse más grande. Y obviamente pues estamos hablando de discapacidad y estamos hablando también de muerte. Entonces, entre más rápido actuemos, mejor pronóstico va a tener nuestras personas. Claro. Hablando de esto, bueno, no sé si haya exactamente un tiempo o cómo se puede especificar esto, que bueno, cuánto tiempo tiene que pasar entre el inicio del ataque y bueno, la atención médica para evitar estas secuelas.
ahora sí que más o menos decir cuánto tiempo se tiene. No sé si se puede estandarizar así. Se ha hablado durante muchos años acerca de la hora dorada, ¿no? De Golden Hour. Y dentro de esta hora dorada es prácticamente desde que empiezan los síntomas en la persona hasta que ya está en tratamiento, debe de pasar entre 60 y 90 minutos. O sea, debe de ser la atención sumamente rápida, ¿no? Y esto es por eso la importancia de que en cuanto veamos que empieza a pasar, hablar inmediatamente al servicio médico de emergencias para que lleguen lo más pronto posible, a lo que es un área hospitalaria y que le puedan dar el tratamiento oportuno y adecuado. Sí, claro, la atención médica de inmediato. En este caso, bueno, cuando nosotros vemos que algo sucede, pues a quienes hablamos son a los servicios de emergencia. En este caso, quienes llegan son los paramédicos, los de primera instancia, ¿no? ¿Cuál es la función de ellos? Bueno, ante una, para que, bueno, pues la persona atenderlo y, bueno, llevarlo al hospital. Bueno, para empezar, ellos son súper importantes. De hecho, siempre se dicen que son los ojos del hospital fuera del hospital, ¿no? Entonces, lo primero que llegan es verificar cómo se encuentran las condiciones generales de la persona. Ver primero lo que es la parte de la circulación, que mi paciente no haya caído en paro, que tenga pulso, que tenga una vía aérea permeable, la ventilación, y después de eso realizar toda una investigación. Hay inclusive algunos cuestionarios que están validados para el área prehospitalaria, en donde ellos valoran si realmente tiene riesgo de presentar un evento vascular cerebral o un ictus, ¿sí? Ya una vez de que lo detectan y ven la posibilidad de tener un ictus, es colocar oxígeno, tener una vía permeable y obviamente entablar una comunicación y ver con qué hospital es con el que van a llegar y tener la comunicación directa para decir, ¿saben qué? Tenemos un código ictus, tenemos un paciente probable que está teniendo en este momento un ictus. Para que estén preparados el servicio médico de emergencias en los hospitales para poderlo atender de forma rápida. Sí, para que ellos puedan llegar de forma inmediata, claro. Vamos a seguir hablando sobre este tema, doctor, muy interesante sobre el ictus. Bueno, estamos aprendiendo, conociendo, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy, aquí en Cuidando mi Salud, el Día Mundial del Ictus, con nuestro invitado, Giovanni Alexander Rodríguez, bueno, que nos está platicando sobre este tema. Pero antes vamos a ver una cápsula que es de la clínica alemana sobre cómo reconocer un ataque cerebrovascular. ¿Conocer un ataque cerebrovascular? 1 de cada 4 personas tendrá un ataque cerebrovascular o ACV en su vida. Es la primera causa de muerte en Chile. Un ACV es la obstrucción o ruptura de un vaso sanguíneo cerebral donde se pueden perder 2 millones de neuronas por minuto. Es vital reconocer cuándo una persona está teniendo un ACV y actuar cuanto antes para lograr restaurar la irrigación sanguínea y disminuir posibles secuelas. Los 3 signos de alerta para identificar un ACV. Cara. Pídele a la persona que sonría. ¿Se cae un lado de la cara? ¿Se ve asimétrica? Brazo. Luego, pídele que levante ambos brazos hacia adelante. ¿Puede levantar ambos brazos? ¿Alguno se cae? ¿Puede mantener la posición por 10 segundos? Habla. Por último, pídele que repita una frase simple. ¿Recuerda la frase completa? ¿Modula bien? ¿Habla de manera extraña o incoherente? Si la persona presenta alguno de estos signos, llama al número de emergencia o dirígete al servicio de urgencia más cercano lo antes posible. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Pues vamos a continuar con las preguntas a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, doctor, continuamos. Ya hemos estado hablando un poco de la importancia, bueno, que tienen los paramédicos y nos explicaba que tienen que tener
comunicación, ¿no? con el exactamente. hospital. ¿Qué protocolo, bueno, sigue el personal de salud para atender a una persona con ictus? ¿Cuál es este protocolo? Bueno, todo empieza desde que lo reconocen en casa, que le hablan al servicio de emergencias, de que llegan los paramédicos, ven que es un probable ictus, ya ven con qué hospital es al que lo van a llevar, hablan al hospital y una vez llegando ahí al hospital va a haber un médico que lo va a realizar una revisión general y posteriormente hacer una exploración neurológica. Al momento de tener ya esta exploración neurológica ya confirmamos esa posibilidad que tenían nuestros paramédicos de que la persona esté presentando un ictus. Entonces en ese momento es importante mandarlo para que le realicen una imagen, ya sea por medio de una tomografía o una resonancia magnética nuclear, para poder llegar a confirmar el ictus y también qué tipo de ictus va a ser, porque el tratamiento va a ser muy diferente si es hemorrágico o isquémico. Una vez que ya lo tenemos, el diagnóstico confirmado, ya pasa a lo que es el tratamiento, que ese tratamiento puede ser que sea llevado tanto por el médico de urgencias, el neurólogo, terapia intensiva, ¿sí? Dependiendo de lo que es la gravedad y el estado que se encuentra mi paciente. ¿Cómo es que se trata, al momento que nos decía que bueno, ya les dan este tratamiento, en qué consiste? Bueno, ¿de qué trata esto? Bueno, se le conoce como terapia endovascular y lo que tratamos de hacer es reparar el daño, ¿no? ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Un coagulito de sangre que fue y se impactó. Bueno, se dan medicamentos que pueden deshacer ese coágulo de sangre o si es muy cercanos, inclusive tratar de retirar ese coágulo. O, por ejemplo, si en algunos casos que sea de tipo hemorrágico, tratar de realizar la reparación de lo que es el vaso por medio de neurocirugía. Pero depende mucho de la causa, es el tratamiento que se le va a determinar al paciente. Claro, definitivamente hay que revisar qué fue lo que pasó para saber cómo actuar, ¿no? Exactamente. Y bueno, saber que cada persona pues es diferente, ¿no? En cada caso también es distinto. Esto es importante que lo sepamos. ¿Qué especialista, doctor, es quien atiende a las personas con ictus? ¿Quién es el encargado de supervisar, bueno, todos estos tratamientos? Pues bueno, los encargados somos muchos, ¿no? Empezando, inclusive ni siquiera de los médicos, empezando con lo que son los familiares que lo reconocen, los paramédicos, el médico general, que es el que realiza lo de la revisión y el primer contacto, el triage, la evaluación neurológica, el urgenciólogo, el médico radiólogo que realiza la tomografía, el médico de urgencias o el especialista en urgencias, que es quien puede llegar a dar lo que es la terapia endovascular, neurocirujano, neurólogo clínico, el médico especialista en terapia intensiva, en medicina interna, que les va a dar seguimiento, y no solamente médicos, sino también el nutriólogo, terapia física y rehabilitación que necesita el paciente posteriormente, todo nuestro personal de enfermería. Entonces, en esta circunstancia todos somos uno. Sí, claro. Somos muchos los que estamos alrededor de nuestro paciente. Sí, es multidisciplinario, ¿no? Como lo hemos mencionado en otros programas, que bueno, los tratamientos son de esta manera, ¿no? Y deben de ser siempre así. Sí, para que bueno, también tenga una recuperación, pues ahora sí que mejor, ¿no? En estos casos. ¿Y el ictus se puede prevenir, doctor? ¿De qué manera? Podemos prevenirlo. Sabemos cuáles son nuestros enemigos y hay que atacar a estos enemigos, ¿no? Si tengo descontrolada mi presión, bueno, tengo que controlar bien mi presión arterial, igual con lo que es la diabetes. Si la tengo descontrolada, debo de controlar mi azúcar, ¿no? Además de eso, cambiar mi estilo de alimentación, evitar comidas que sean fritas, doradas, empanizadas, que tienen alta cantidad de colesterol y colesterol malo, estar realizando ejercicio, estar llevando una vida saludable, dormir 8 horas diarias. Prácticamente es lo mismo que nos dicen para cualquier enfermedad crónica y a final de cuentas es como que la llave mágica, ¿no? Así es. Sí, ahora sí que tratar de tener estos hábitos saludables es lo que nos va a ayudar. Ay, doctor, pero a veces nos cuesta algunos hábitos ahí a veces nos cuestan un poquito. Es difícil, pero por eso mismo es de que estamos todo el personal de salud para estarlos apoyando. Sí, así es. Bueno, poder prevenir cualquier enfermedad. ¿Cómo debe ser nuestra alimentación? Ahorita usted mencionó, para prevenir lo que es el ictus, mencionaba evitar lo frito y bueno, toda esta parte, ¿no? Sobre todo, ¿es lo principal? Es lo principal, aunque no es lo único, ¿no? Realmente la alimentación
siempre decimos, coma bien, pero el paciente dice, ¿qué es eso de comer bien, no? Es estar teniendo, por ejemplo, 3 comidas al día, desayuno, comida y cena, con una colación entre cada una de las comidas, de que cada una de las comidas, la mitad de nuestro plato sea más verdura y posteriormente la otra mitad pues ya sean carbohidratos, proteínas, y además de eso estar consumiendo mayor cantidad de agua, y agua simple de preferencia, ¿no? Evitar lo que son refrescos, sodas, cualquier tipo de marca, ¿sí? Además, evitar lo que es el consumo del alcohol, disminuir o reducir también el consumo de sal. Y lo que yo siempre les digo es de que de preferencia, si pueden y tienen la oportunidad de acudir con un nutriólogo, eso es lo mejor del mundo. Porque a final de cuentas cada uno de nosotros somos completamente diferentes y nuestra alimentación debe de ser completamente individualizada. Sí, cada quien tenemos requerimientos distintos. Eso es cierto, es importante esta parte. ¿Qué tipo de actividad física se recomienda para prevenir un ictus? ¿Hay alguna así en específico que se nos mencione? Bueno, para empezar, lo que es la OMS para el tratamiento de todas las enfermedades crónico-degenerativas nos maneja que debemos de estar teniendo cerca de 300 minutos a la semana de actividad física y de preferencia de tipo aeróbica, ¿no? ¿Qué es esto de aeróbica? Sería caminar, pasear a los perritos, hacer bicicleta, nadar, aunque lo que yo también les recomiendo es de que si pueden vayan con su médico para que revisen cómo se encuentra su estado de salud para que pueda determinar cuál es el mejor tipo de ejercicio que pueden llegar a tener. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene un problema bastante severo en la rodilla, no lo voy a poner a correr, ¿no? Entonces tenemos que estar también generando esta individualización del ejercicio. Y mientras poco a poco ir moviéndonos cada vez un poquito más, eso nos va a ir ayudando, aunque sea, y ir de poco a poco, de 30 minutos en 30 minutos, hasta tratar de ir completando esas 300 minutos a la semana. Sí, así es. Y efectivamente lo que dice, o sea, esto depende también luego de los gustos de cada persona, los padecimientos que tengan. Sí, sí tiene que ser esta parte individualizado, ¿no? Porque también se trata que lo disfrutemos. Exacto. ¿No? También que disfrutemos parte de actividad física. Y bueno, ¿y qué recomendaciones nos puede dar, bueno, para dejar el alcohol, el tabaco, otros factores de riesgo que a veces también puede ser que nos cuesten un poco de trabajo? Bueno, es complicado. Para empezar, es difícil, ¿no? Tomando en cuenta que, por ejemplo, dentro de nuestro estado somos de los estados que tenemos mayor índice de tabáquico. O sea, aquí es per cápita donde más se consume cigarro. Igual también somos de los primeros en consumo de alcohol, entonces tenemos un problema grave en salud pública en nuestro estado por este lado, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es de que la persona desee dejar el hábito. Si no lo desea, realmente va a ser muy complicado que podamos llegar a apoyarle en ese aspecto. Y aquí, por parte de lo que es el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, tenemos unas unidades que se llaman secosamas. Y dentro de estas secosamas anteriormente se llamaban un M de Nueva Vida, que son un tratamiento multidisciplinario que se les ofrece a la población para poder ayudarles a ir dejando poco a poco lo que son este tipo de adicciones. Se ayuda por medio de terapia física, psicológica, de rehabilitación, nutricional, para que puedan poco a poco ir quitando esos hábitos. No, correcto. Qué bueno que existan estas herramientas, ¿no? Que podamos también echar mano de esto si no es tan sencillo que lo hagamos por nosotros mismos, ¿no? Sí, es estar siempre acompañando ese proceso y que alguien esté ayudándonos para ir mejorando. Qué bueno que existen estas instancias, es importante. ¿Qué tipo de controles médicos, debemos de seguir para prevenir el ictus? ¿Qué debemos estarnos monitoreando, checando continuamente? Bueno, es también cambiando un poquito lo que es la cultura, porque generalmente vamos al médico cuando nos sentimos mal. Sí. Entonces, es tratar de ir cambiando esa cultura y decir, voy al médico porque me siento bien y quiero seguir estando bien. Entonces, es desde ir a nuestros chequeos de forma anual, que nos chequen la presión, el azúcar, que nos midan, que vean inclusive lo que es la composición de nuestro cuerpo, qué tanto porcentaje es grasa, qué tanto porcentaje es músculo. A lo mejor el médico nos va a solicitar algunos estudios para ver la función del riñón, del hígado, etcétera. Y en dado caso que se requiera, también se puede solicitar un electrocardiograma. Entonces ahí mi mensaje sería más bien de que nos acerquemos para hacernos un chequeo anual para ver que realmente estamos bien, que sigamos estando bien. Así es, y como lo menciona, no tenemos que sentirnos mal para ir a nuestros chequeos, para acudir al médico, que esto es algo que tenemos que cambiar
todos ese chip. Exactamente. Así es. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, del Día Mundial del Ictus, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Todavía nos quedan algunas preguntas a nuestro invitado del día, que bueno, es Giovanni Alexander Rodríguez, para seguirnos hablando sobre este tema del Día Mundial del Ictus. Pero antes vamos a ver una cápsula del Departamento de Salud Pública de Massachusetts sobre cómo detectar un ictus. El ataque cerebral es un problema grave que también se conoce como stroke. En caso de stroke, actuar a tiempo es clave para evitar el daño irreversible. Un domingo de mañana, Pedro y José, un juego de béisbol iban a jugar cuando Pedro vio que su amigo estaba mal. Él decía cosas extrañas al hablar y Pedro se puso a pensar, ¿será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene medio caída. Es hora. Ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sábado de noche a la hora de descansar, Tina se sentó a cambiar el canal cuando notó que su brazo estaba mal. Tony fue valiente e intervino enseguida, dijo hay que hacer algo, esto no es normal, quizás sea un ataque cerebral, es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar, un brazo. No puede mantener en alto, la cara. La tiene medio caída, es hora. Ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sarita y su abuelita María caminaban rumbo a la panadería cuando en la boca de María una mueca apareció. Y un lado de la cara se le cayó. Abuelita, dijo Sara, algo está mal. ¿Será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene medio caída. Es hora. Ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Esto puede pasar a cualquiera, jóvenes, mayores, hombres y mujeres. Pasan los minutos y empeora. Es importante que actúes y no esperes. Llama a la ambulancia urgente para evitar daños y efectos permanentes como parálisis, olvido y discapacidad, problemas al hablar y debilidad. Cuando veas que un amigo está mal y sospechas un ataque cerebral, entonces es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo. No puede mantener en alto. La cara. La tiene medio caída. Es hora. Ya de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Llámalo 911. Es hora de actuar. Llámalo 911. Llama al 911 sin dudar. Estamos de regreso después de ver, bueno, ahora sí que este video, esta canción que nos enseña, bueno, lo que tenemos que realizar en caso de que algún familiar, un amigo, presente un evento cerebrocardiovascular. Hay que estar al pendiente. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas, doctor. Pues hoy, bueno, sabemos que es el Día Mundial del Ictus. ¿Nos puede platicar, bueno, por qué es que se conmemora y es el día de hoy, ¿no, doctor? Sí, es el exactamente, 29. el día de hoy, 29. Pero ¿por qué es que se realiza esta conmemoración y qué busca?
Bueno, ¿por qué pasó todo esto? En primera instancia, como se han estado observando, es un problema de salud pública. Tenemos una alta cantidad de casos nuevos cada día, es la primera causa de discapacidad, es también una de las principales causas de mortalidad dentro de nuestro país y es importante estarlo visualizando, de que la mayor población posible sepa o conozca perfectamente bien este tema. Por eso es importante este día y por eso se designó este día para poderlo visualizar, para dar esta información, para que más personas llegue esto y en dado caso de que alguien de su familia, algún amigo, algún conocido o inclusive alguien que vemos en la calle caminando que esté presentando alguno de estos datos, que podamos actuar de forma urgente para poder llegar a salvar la mayor cantidad de cerebro posible, ¿no? Así es, sí, estar como al pendiente. ¿Hay algún lema o este año algo que se conmemore en base a este Día Mundial del Ictus? Bueno, dentro del lema es obviamente aprender para poder actuar, ¿no? Y además de eso, bueno, dentro del día de hoy, pues lo más importante son, por ejemplo, este tipo de cosas, entrevistas, estar difundiendo, estar pasando mayor cantidad de videos, de que las personas conozcan y sepan realmente qué es lo que debemos de hacer, tener ese conocimiento para poder llegar a actuar de forma oportuna cuando sucede. Usted, bueno, que pertenece al ICEA, ¿cuáles son las actividades que se realizan para, bueno, conmemorar este día? Bueno, obviamente dentro de las actividades que estamos realizando por parte del instituto, aparte de lo que son este tipo de entrevistas, es estar concientizando dentro de cada uno de nuestros centros de salud, estar hablando acerca de lo que es el stroke, el EBC o el ictus en cada una de nuestras unidades, periódicos murales, salir a la población, ferias, etcétera. Y algo también que es muy importante es los pacientes que vayan acudiendo, no solamente el día de hoy, sino todo el año, a nuestras unidades, a nuestros centros de salud, pueden estar teniendo ese chequeo y ver qué factores de riesgo tenemos para poder estar previniendo y evitar que lleguemos a presentar algún tipo de evento. Claro, lo que decimos es la prevención, estos monitoreos, estarnos revisando constantemente, estar pendiente de cualquier cambio de nosotros, ¿no? Esto es lo principal que tenemos que estar haciendo. ¿No? ¿A dónde podemos acudir o comunicarnos para tener más información, bueno, de estas actividades o de manera general, bueno, sobre el ictus? Bueno, pues la población en general puede acudir al centro de salud que le quede más cerca de todo el estado. Ahí con gusto los podemos estar apoyando. Tenemos unidades que son 24/7, entonces en esas unidades, independientemente del día, independientemente de la hora, pueden estar acudiendo, se les puede estar dando información, podemos estar realizando revisiones. Tenemos también nosotros tiras para checar glucosa, para checar la presión, inclusive en algunos hasta tenemos tiras para poder estar checando las grasas en la sangre, cómo se encuentran, realizar revisiones médicas. Entonces es un llamado a la población que se acerque a los centros de salud, obviamente la jurisdicción sanitaria 1, pero en forma general de todo el estado. Sí, claro. Y ahí podemos estarlos apoyando siempre. Que estén siempre en revisión constante. Por ejemplo, doctor, nos mencionaba al inicio que bueno, usted se encarga también de estas enfermedades crónicas, ¿no? de este departamento. ¿Qué es lo que ustedes realizan ahí? ¿Cómo apoyan? ¿Qué aportan para bueno, poder prevenir toda esta parte del ictus? Bueno, nosotros dentro de la unidad de enfermedades crónicas somos una unidad de referencia de primer nivel de atención. O sea, los pacientes llegan al centro de salud, cuando ven de que tienen algún problema para poder llegar a controlarse dentro de sus enfermedades, nos refieren a nosotros. Ahí nosotros tenemos un equipo multidisciplinario por medio de nutrición, psicología, enfermería y obviamente también los médicos, en donde estamos evaluando de forma individual a cada uno de los pacientes para darle lo mejor del tratamiento médico, enseñarlo, para empezar, qué es la enfermedad que tiene, porque entre más conocimiento tenga el paciente, más se puede llegar a empoderar y mejor lo puede llegar a controlar. Además de todo eso, pues también estar generando un tratamiento individual en nutrición, ver cuáles son las pautas de ejercicio que puede estar teniendo mi paciente, obviamente siempre dependiendo de los usos, de las costumbres de cada una de las personas que llega para poder mejorar la adherencia y obviamente estar evitando que lleguen a tener algún tipo de complicación. Además de eso, pues también hacemos sus estudios regulares, le tomamos electrocardiogramas,
los revisamos y también tenemos talleres con la población en donde estamos enseñándoles a los pacientes qué es lo que debemos de hacer para tener un mejor autocuidado. Y también tenemos otra parte dentro de la unidad que es el trabajo en campo, y dentro de este trabajo en campo ahorita actualmente ya tenemos 6 grupos preventivos, que son personas que no tienen ninguna enfermedad y que les estamos dando apoyo por medio de pláticas de psicología, de nutrición, de enfermería, realizamos chequeos y vemos que las personas sigan estando bien para poder llegar a evitar inclusive que presenten diabetes, hipertensión o algún otro tipo de enfermedad crónico-degenerativa. Sí, claro, no solo los que ya tienen algún tipo de enfermedad, sino que no la tengan. ¿Cuáles son estas enfermedades que nos menciona, bueno, que se presentan con mayor frecuencia en la unidad? Aquí dentro de la unidad lo más frecuente va a ser diabetes, ¿no? Aunque realmente es difícil que venga sola, ¿no? Generalmente puede venir diabetes con pacientes con hipertensión o presión alta. También de lo más común que tenemos es sobrepeso u obesidad, que prácticamente es la punta del iceberg de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Problemas en las grasas en la sangre, colesterol, triglicéridos y obviamente pues también problemas mentales que van relacionados con esto, porque también el sufrimiento de las personas no nada más es en la parte del cuerpo, sino también dentro de su mente. Entonces llegan muchos con depresión, con ansiedad, nos han llegado inclusive a tocar personas que han tenido hasta intentos suicidas, con problemas mentales bastante fuertes, y obviamente esto pues, nos apoyamos con Agua Clara o el Secosama que está cerquita de nosotros, para estar dándole una atención de forma integral a nuestros pacientes. Sí, claro, saber que a veces pueden necesitar más profesionales de la salud. Bien nos menciona que esto debe ser multidisciplinario y bueno, atendernos en todos estos ámbitos. Nos mencionaba que usted es médico integrista. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo que usted atiende como su profesión? Bueno, la medicina integrada fue una especialidad médica que se generó ya hace bastantes años, más de los que quisiera reconocer. Soy de la primera generación. Se hizo para poder estar atendiendo a las personas, principalmente adultas y adultas mayores, de sus enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, enfermedades